Escuchá Izquierda Podcast, una mirada de la juventud anticapitalista sobre el mundo. Y ahora sí, vamos con el tercero y último bloque de Argentina y el rol de los medios. Y también les queremos recomendar que nos sigan en nuestras redes, Nuevo Más Cava, Federico Winocour, que nos dejen sus comentarios, qué quieren escuchar, de qué quieren que hablemos. Y sigan ahí prestándonos atención, que esto se pone bueno. Ya estamos cerrando y los invitamos a acompañarnos. Para arrancar un poco este último bloque, nos vamos a meter de lleno en lo que tiene que ver acá con nuestro país, Argentina, y el rol de los medios que han tenido acá. En principio, para hacer un breve raconto, acá las noticias empezaron a llegar más o menos entre el 7, 8, 9 de enero, aparecieron las primeras noticias acá en Argentina, en un punto muy similares a cómo se habían empezado a tomar en Europa, así como la cuestión misteriosa, de que no se sabía mucho. Esto sobre todo en relación para la cuestión de la poca información y el poco chequeo. Una buena parte de los medios lo único que hizo fue, de alguna manera, transmitir lo que decía algún cable de Europa. Entonces, la agencia de Europa publicó esto y ellos lo replicaron acá. Entonces no había grandes producciones en relación al coronavirus, como tampoco grandes advertencias, como sí se pudo ver un poco después. A partir de ahí, bueno, empieza todo el cúmulo de información. Acá y en todo el mundo hay una cuestión muy clara, que es tener al coronavirus también como producto de venta dentro de los medios para generar rating y entonces empezar a hablar de cualquier cosa menos de lo importante que tiene que ver con el coronavirus. Y ahí entra un poco la relación que han tenido los medios con las medidas del gobierno, que es un poco un tema interesante para empezar a charlar. Y la realidad es que ha sido una verdadera sorpresa cómo han tratado los medios este punto por obvias razones. Hay una gran diferencia entre algunos de los grupos. Sabemos que por el grupo Clarín o grupo La Nación siempre estuvieron más cercanos, por ejemplo, a todo lo que tiene que ver con el macrismo, y por ejemplo Página 12 lo que tiene que ver con el kirchnerismo, y parece que esa grieta, como se le solía llamar, esa falsa grieta, un poco en mi opinión, hoy ya parecería que no existe más. Es decir, a partir de las medidas que empezó a tomar Alberto Fernández, no hubo prácticamente ningún tipo de crítica por parte de los medios a cómo se estaban llevando las cosas desde el gobierno. De alguna manera todos señalaron que la cuarentena obligatoria era la solución, en primer lugar, sin ningún tipo de problematización sobre a quién afectaba, cómo afectaba, cuáles eran los sectores y demás, sino que toda la información verdaderamente seria era muy poca. Señalar como grupo de riesgo solo a los mayores y hacer una tendencia de la línea oficial del gobierno de quédate en casa es lo único que los medios transmitieron, obviamente en relación a lo que más nos importa desde el punto de vista político. Además, se pudo ver en los medios un discurso que, junto, ¿no?, con la bajada de línea del gobierno de Fernández, iba en el sentido de construir un enemigo al lado tuyo. El vecino, el compañero, el que salió a la calle a laburar es el que hoy por hoy está siendo irresponsable y es el que tiene la responsabilidad de contagiarnos a todos, ¿no? Un discurso completamente peligroso porque se han visto en los diferentes medios y, bueno, en los barrios que quizás pasaba que un vecino denunciaba a otro vecino que, sin preguntarle si salió a laburar, si salió a ayudar a un familiar o qué hacer, sino simplemente culpabilizando porque también estaba este discurso completamente en el aire y la paranoia social fomentada permanentemente. Si vos te quedabas en tu casa viendo la tele todo el día, que bueno, a mí me pasó porque estoy laburando desde casa y pude sentir en mi propia cabeza todo el tiempo este mensaje enfermizo y que también es irresponsable, ¿no? Sí, lo de la búsqueda del culpable es un tema clave porque aparte es uno de los puntos de alineación del gobierno con los medios, en esta cuestión del gobierno de poder justificar el despliegue represivo en las calles, digamos, la cantidad de policía, la cantidad de militares controlando todo como si estuviésemos en otra época realmente, y esa
de alguna manera restricción de alguna de las libertades más democráticas, más esenciales y básicas que están en la Constitución. Bueno, la justificación del gobierno estaba en esa búsqueda del culpable de, no sé, los casos más conocidos, el caso del surfer, los casos aislados, porque la realidad es que son casos aislados de un montón de personas, incluso empresarios o gente con mucho poder económico que estaba violando la cuarentena, y hubo ahí mucha alineación entre lo que decía el gobierno y los medios para poder justificar todas las medidas. Sí, además, eso hay que decirlo bien claro. El surfer es una anécdota. Y no podemos nosotros en ningún momento pensar el coronavirus es culpa del surfer. ¿Qué tiene que ver eso con lo que realmente son lo que apremia desde abajo de la sociedad, las necesidades grandes que existen? Eso es lo que nos está mostrando. Entonces, tener todo el día un móvil en el puente Pueyrredón o en un acceso de Panamericana todo el día alrededor de la policía es una vergüenza a nivel periodístico. Prendías la tele, estaba Pablo Layuz todo el día entrevistando a un gendarme, otro. No entiendo si el tipo ya es parte de la fuerza policial o qué es lo que está pasando, pero no es ninguna noticia. El único problema era ver cómo la policía hacía bien su trabajo. Les cuento una cosa, la policía no sirve para curar gente. Vamos a decirlo claro. Lo que sirve para curar gente son los médicos, los enfermeros, las enfermeras. Lo que dicen, salió ayer un tuit de Andrea Dopazo, trabajadora del Hospital Posadas, hace poco reincorporados, y les mandamos un abrazo muy grande y una felicitación por la lucha que dieron estos últimos años, diciendo, tuvimos que hacer una vaquita para cargarle la sube a una compañera para que vaya al hospital a trabajar. Esa es la gente que está en la primera línea. A esos son los que hay que cuidar. Sí, completamente. La relación de los medios hoy con las fuerzas represivas fue increíble, porque además hay otro elemento que tiene que ver con que, bueno, una vez que vos desplegás semejante fuerza y una vez que vos querés revalorizar, como se quiso hacer, todo el accionar, bueno, evidentemente hay abusos por parte de la policía en todos los lugares, y que los medios en lo posible no te quieren mostrar eso. Por la única razón que los medios terminan de alguna manera mostrando ese video de un policía pegándole a un pibe es por la cantidad de repudio que hubo por abajo en las redes, todo el mundo subiendo, mirá lo que hace la policía, y obviamente el medio después forzado lo tiene que demostrar. Pero si no, es todo completamente lo contrario todo el tiempo, es vanagloriar a esta nueva generación bien preparada y no sé qué otro chamullo en relación a la policía. Y está bueno también agarrarnos, porque es todo parte de un gran conjunto que está bueno analizar sobre qué se dice en los medios y qué se oculta en relación a todo lo que viene haciendo el gobierno. Porque la realidad es que, por ejemplo, en relación a los grupos de riesgo, se ha hecho todo parece girar alrededor de las personas mayores de 65 años, lo cual está muy bien que se señale eso y que se señale que hay que tener el debido cuidado, pero poco se habla de todos aquellos que están en una situación de vulnerabilidad, en una situación de hambre, y que también son, por estar en condiciones de precariedad hace mucho tiempo, están en una situación difícil a la hora de poder afrontar la pandemia. Y eso los medios no lo han tomado. Sí, además es vergonzoso que tenga que haber una viralización sobre la base de la gente que ve algunos medios de comunicación, muchos más cercanos al gobierno y a sectores progresistas, que la gente se indigna del accionar policial para que eso llegue al medio. La pregunta que tengo yo, como periodista, ¿hay que quedarse en lo que se ve en la comunicación oficial o hay que ir a buscar las cosas? Hay que ir a buscar para mostrar de verdad la realidad. Bueno, la realidad es que cualquier periodista que se precie y que no quiera caer en ser comprado, tiene que ir hacia una investigación. O sea, me parece que el mayor ejemplo es Rodolfo Walsh. O sea, el ejemplo de una investigación contra todo lo que se decía oficialmente y arriesgando su propia vida, como incluso puede ser ahora. Es decir, hoy un periodista, para poder traer la información de lo que verdaderamente está pasando y lo que no te cuenta nadie, puede que tenga que arriesgar su vida y pasar por un montón de lugares donde los gobiernos
tanto este como el anterior no pasaron y cuyas condiciones son muy difíciles. Y la realidad es que, bueno, yo me quiero parar un poco desde ese punto, porque hay un montón de cosas que no se están diciendo y que los medios no están transmitiendo. En el sentido, por ejemplo, de lo que está pasando hoy con la situación de los trabajadores. Hay poca problematización en general, y solo las cosas que son muy escandalosas, como los despidos en Techín, que fue una cuestión escandalosa. Si no es escandaloso, los medios parece que no lo toman. Es decir, si parece que no va a generar ningún tipo de rating, por más serio que sea que haya despidos y suspensiones hoy en día en plena pandemia, parece que no les interesa. Yo quería tomarme el atrevimiento de dar algunos ejemplos un poco para clarificar, pero por ejemplo hubo despidos en Manetti y Marelli, que pertenecen al grupo Fiat en Córdoba. Hubo despidos y la verdad que no lo vimos ni en TN, no lo vimos ni en C5N, es decir, todos taparon eso. Por ejemplo, las terribles condiciones en que se está laburando en Ford, las terribles condiciones en las que se está laburando en Georgialos, que son casos que me parecen increíbles porque las patronales estaban obligando igual a ir a los trabajadores a sus puestos de laburo como si fuese cualquier otro día donde no hay una pandemia, sin que estén las condiciones de higiene garantizadas. Es decir, no hubo ningún tipo de desinfección, no hubo ningún tipo, ni por parte del Estado, ni por parte de los empresarios, para que los trabajadores puedan trabajar en condiciones dignas. A todo esto, siendo trabajadores no esenciales. Es decir, los trabajadores de Georgianos lo decían muy claramente: nosotros hacemos golosinas. ¿Qué estamos haciendo? Que estamos yendo a trabajar cuando estamos haciendo golosinas. Porque una cosa es decir, bueno, reconvertimos todas las industrias para que todo el mundo esté haciendo camas, haciendo barbijos, no sé, alcohol en gel o lo que sea que se necesite. Y otra cosa es, bueno, no, digamos, si para hacer un chocolate, la verdad que en este momento no es esencial, entonces no sé por qué me están obligando a ir a trabajar. O sea, esos ejemplos hoy los medios no los traen. Hay muchos ejemplos. Hablaba con un trabajador de Menollo que los quieren hacer pasar como esenciales también, pero resulta que pertenecen al gremio vitivinícola porque hacen vinagre y también aderezos. Pero en ese marco no era... Uno, por ejemplo, si no tenés ninguna sensibilidad con el otro, ponele que sos un egoísta terrible. Aparte de toda esta gente que la hacen ir a trabajar en condiciones insalubres en este momento en la pandemia, en vez de poder estar cuidándose, tenés una problemática más, que saltan que todos estos trabajadores que hacen alimentos, que uno come, nunca tuvieron las condiciones de sanidad e higiene. Y ahora salta que ahora estaban trabajando sin barbijo, sin cofia, sin guantes, pero antes tampoco. Ni siquiera la cofia. Entonces, todo eso es lo que empieza a saltar también de las condiciones en las que están los trabajadores y también los productos que les llegan a la clase trabajadora. Es terrible, además, un caso más veía el otro día en la tele, un reportaje de un laburante en uno de los accesos a Capital, estaba yendo a trabajar, lo pararon, le pidieron los papeles y la periodista insistía todo el tiempo en decirle, bueno, pero vos saliste de tu casa, no te estás cuidando vos, no estás cuidando a nadie. Y el laburante, después de esa insistencia permanente de la periodista, termina diciendo, mirá, yo no tengo garantía de que a mí no me vayan a despedir, trabajaba en un estacionamiento. Bueno, hoy tenemos, ¿no?, este decreto. Y hablando de este decreto de prohibición de despidos, yo me pregunto, ¿por qué no sale en los medios la totalidad de la medida? Porque yo tengo entendido, Fer, calculo que quizás estás también al tanto de todas estas medidas, que están prohibidos los despidos, pero al mismo tiempo se habilita la rebaja de los salarios, lo cual es gravísimo porque hace rato venimos llegando con lo justo a fin de mes. Sí, exactamente. Hay una cuestión con el decreto actual que se quiso de alguna manera incluso presentar como, otra vez, hay una cuestión de los medios de presentar a Alberto como un salvador. En este caso se relaciona con la cuestión del decreto y es verdad que hay partes del decreto que dejan liberado a como quieran hacer los empresarios el modo de desarrollarlo, que es una cuestión muy clásica dentro de los términos de la democracia burguesa, dejar 2 o 3 líneas a interpretación libre de los empresarios para que puedan hacer cualquier cosa. Esa es una parte que la verdad que los medios en general no han tomado. Y nada, la realidad es que al mismo tiempo que no se toma eso, siguen habiendo denuncias, no sé, hay denuncias de las trabajadoras de la línea 144 que trabajan en condiciones terribles, hay denuncias de los trabajadores de
el gobierno de la ciudad, que la mayoría son monotributistas y tienen un pago o sea, les tenían que pagar un determinado aumento, se lo atrasaron y están cobrando al nivel de septiembre de 2019 con la cantidad de inflación que ya sabemos que hay. Bueno, hay una serie de medidas que el gobierno no está tomando y que los medios obviamente nos están encargando de señalar. Hay un problema más en relación al decreto de los despidos, la prohibición de despidos. Son todas medidas del gobierno social liberales. No llegan a beneficiar realmente al trabajador. Todo tiene una trampa y es para los empresarios. Y sí, somos durísimos con esto. Al que no le guste, que no le guste. Pero es una cuestión real. Te van a bajar el salario. Todos los que puedan te van a bajar el salario. Y al pibe ese que lo hacían ir a trabajar al estacionamiento, ¿quién lo va a cuidar? Si ni siquiera los periodistas se están preguntando por qué el dueño del estacionamiento lo hace ir. ¿Estacionamiento de qué? Si hay cuarentena. ¿De qué estamos hablando? Lo mismo un pibe que veía en la tele que lo habían frenado con el delantal lleno de lavandina. ¿A dónde piensan que va a ir? A trabajar. ¿Por qué no van a buscar al empresario que lo hace ir? Es una porquería eso. Entonces, alrededor de este decreto y también el congelamiento de los alquileres, también es todo mentira. ¿Cómo puede ser que no digan hasta el final que el problema es que te lo van a cobrar diferido el aumento? ¿Lo vas a terminar pagando después? Entonces, hagan medidas de verdad para los trabajadores. Alberto dice ganen un poco menos. Bueno, que los obligue, de verdad. Con berrinche, claro, no llegamos a ningún lado. Ahí les doy la derecha a los memes que estuvieron haciendo bastante eco de la cuestión de Alberto angry, o sea, Alberto enojado y pataleando, ¿no? Pero ¿dónde están las medidas que realmente demuestran ese enojo con respecto a los empresarios? Porque podemos ver, un día antes de que salga el decreto y que tenga vigencia, la revista Pronto despidió a todos sus trabajadores. Entonces es gravísimo que no haya medidas concretas para cuidarnos a los laburantes y que efectivamente sirvan, porque es sencillo, nadie va a querer salir a la calle si tiene la posibilidad de comer. De eso es lo que estamos hablando, la posibilidad de comer, de tener un salario digno, de tener una cuarentena en condiciones dignas, porque no es para todos la cuarentena cómoda. Y por eso, bueno, también desde todos los sectores en donde nosotros estudiamos o en donde trabajamos, intentamos impulsar la solidaridad desde abajo para poder ayudar al vecino, ayudar al que no tiene para comer, ayudar al que tiene que ir a buscar una vianda bastante precaria a una escuela. Sí, bueno, justamente está bueno que traigas el tema de las escuelas y la relación con aquellos que no tienen para comer. La realidad es que, bueno, nosotros un poco desde la juventud del Ya Basta, del No Más, estuvimos recorriendo algunas de las escuelas y estuvimos analizando también un poco qué es lo que los medios dicen sobre todo este tema. La realidad es que en estos días las escuelas públicas tenían que entregar unos bolsones que se supone que tenían que servir para 15 días para que se puedan alimentar a todos los alumnos de las distintas escuelas, y la realidad es que salimos un poco a poder ayudar a ser voluntarios ahí en el reparto, y además la realidad es que también vimos un par de fallas en relación a los medios y a lo que no se está diciendo. Por ejemplo, para traer algunas cosas, en la escuela número 3 de San Fernando no alcanzaban las cosas. En la escuela 26, técnica 26, que es la colonia suiza de 11, por ejemplo, vos decís una vianda, un bolsón de comida para 15 días y nos enteramos ahí de que lo que estaban repartiendo eran 2 paquetes de leche, 4 manzanas, 3 mandarinas y un paquete de pochoclos, digamos, algo que nos parece verdaderamente insólito, y eso tampoco se está diciendo. Bueno, ¿cómo se está repartiendo todo esto? Otra cosa para señalar, que esto la verdad que es extensible y general a la gran mayoría de las escuelas. Ni el gobierno, ni las autoridades, ni nadie se encargó de que haya seguridad e higiene para que se pueda repartir todo y no haya ningún tipo de transmisión. Ahí nos encontramos con varios casos muy interesantes donde fueron los propios trabajadores de la escuela los que se organizaron para poder garantizarse los guantes, los barbijos, el alcohol en gel y todo para poder repartir y que evitar cualquier tipo de contagio. También es un ejemplo de solidaridad que hoy los medios no están tomando. No, y hay una cuestión que hay que decirla y hay que reconocerla dentro de los trabajadores de la educación y los que conocemos lo que es la escuela.
hay trabajadores de trinchera también ahí. Y hay un personaje que nosotros conocemos mucho también, que son las directoras de trinchera, que están ahí en la primera línea todo el año, toda la vida, viendo la vida de cada estudiante, de cada alumno y de cada una de esas familias y ocupándose de ayudar. Entonces, estar en ese lugar es muy importante. Y lo vimos también, como mientras trataban de repartir la vianda y ver a quién le podía ayudar, una bolsa más si es que tenían, al mismo tiempo solucionando problemas como los que se quedaron sin luz, etcétera. Bueno, todos esos sectores todavía no escuché ningún anuncio de aumento salarial real. Entonces desde ahí estamos hablando. Insisto, el gobierno social liberal y que además son todos los guiños para los empresarios. Y volviendo a lo anterior, digo, pongamos la policía en la casa de Paolo Roca. Eso no, A favor. Sí, porque estamos en los barrios de los pibes. Vi como en Neuquén le pegaban un pibe en el patio de la casa. Es ilegal meterse en el patio de la casa de alguien, señor policía, pero además, ¿por qué? Al tipo que lo frenaron yendo a comprar una Presto Barba. Decía, ¿por qué? Lo decimos claro por xenofobia también, está clarísimo, por negro. Entonces, ¿por qué Paolo Roca está tan tranquilo? ¿Por qué Tinelli está tan tranquilo mientras la gente que trabaja para ellos y la gente que trabaja para todas estas empresas está sufriendo esta situación? Mientras las familias están yendo a buscar esos bolsones de comida. Vamos a decir las cosas, necesitamos medidas concretas. No le pegamos solo a Alberto, también la reta, esos bolsones, bueno, en San Fernando también, pero en Capital lo sabemos porque la juventud del Ya Basta estuvo en todas las escuelas de Capital sumándose a ayudar, porque no alcanza el personal para repartir, porque no alcanzan las viandas, porque las maestras, los maestros y todo el personal de la educación tiene que hacer magia para ayudar a esos chicos. Entonces, estar ahí en la primera trinchera es muy importante y la reta no da respuesta. Venimos de los sándwiches pintados de jamón a estos refrigerios de porquería y los bolsones que no alcanzan tampoco. Eso te lo dice cualquiera. El bolsón se supone que tiene que alcanzar 15 días, alcanza 5 con suerte. La gente tiene hijos, no tiene uno solo de esa escuela. Tienen más, hay más gente viviendo en esa casa. ¿Y quién los va a ayudar? Desde ahí es donde decimos, vamos a organizar la solidaridad desde abajo, porque esto recién empieza. Sí, no alcanzan y en algunos casos tampoco llegan. Por ejemplo, tuvimos el caso de la escuela número 5, Agustín, institución igual que tiene sus límites, viene advirtiendo hace varios años sobre no estar preparado ante la posibilidad de una pandemia. Tampoco nunca se imaginaron una pandemia como esta incluso que se propaga de manera muy rápida. Estaban pensando capaz a menor escala. Y si a menor escala no estábamos preparados, bueno, imagínense. Es clarísima la conclusión, porque no es un periodista, o sea, está bien, podríamos hacer la película del periodista que viaja al futuro y vuelve y hace la nota para, no sé, donde veíamos que era una primaria con jardín, en la cual el camión había llegado con los bolsones para jardín, pero todos los bolsones que eran primaria no habían llegado y vos tenías una cola enorme de gente de todo el primario. O sea, imagínense la cantidad de chicos que pueden ser haciendo la cola esperando que llegue el camión con el bolsón para sus respectivos hijos. Entonces hay una cuestión también de negligencia, hay una cuestión de no ocuparse al 100% y hay una cuestión también de ocultar todas las cosas que el gobierno falla, digamos. Sí, y hay una necesidad en este momento. Y aparte para que entendamos los que somos jóvenes, que tenemos energía, que no estamos necesariamente en los grupos de riesgo y que va a haber un golpe muy duro sobre la sociedad en la que vivimos, sobre la gente que conocemos y que todavía siguen ocultos estos trabajadores, estos chicos que van a la escuela pública. Todo esto que no tiene una respuesta hoy, no solamente hay que pensar cuál es el programa político que nosotros vamos a exigir al Estado para que haya determinadas reivindicaciones en la salud, en la educación y demás. Todo eso está muy bien, pero si no hacemos algo, es todo palabra. Hay que salir a hacer algo. Hay que salir a pelear también, hay que salir a ponerse en la primera línea para ayudar. La solidaridad hoy es estar en la primera línea. Por supuesto, con todas las condiciones de higiene garantizadas. Veíamos también que en las escuelas pasaba que los trabajadores de su propio bolsillo
tenían que pagar guantes y demás cosas para poder repartir como corresponde para cuidar la salud de todos, digamos, ¿no? Y siempre me interesa a mí remarcar que estamos hablando de en los hospitales, en las escuelas, en los lugares de trabajo de insumos elementales. Estamos hablando de guantes, estamos hablando de barbijos, estamos hablando de alcohol en gel. No son cosas que requieren de una sofisticación terrible, sino que es sencillo de adquirir y es también aberrante que incluso en los hospitales eso falte. Siempre me parece importante poder destacarlo. Bueno, queremos agradecerle a Fernando Bialuski por haber estado hoy presente en el primer capítulo de La Izquierda Podcast para poder analizar la realidad desde una perspectiva de izquierda, una perspectiva anticapitalista. Agradecerle a Mani Rueda también, que la tenemos acá. Gracias, Fede, gracias a todos por escuchar y bueno, esperamos sus comentarios. La cosa sigue, este programa sigue y tenemos cosas muy interesantes viniendo desde la literatura, desde el humor, desde los memes. Hay un montón de cosas que vamos a seguir contándoles acá desde la pandemia.